Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Poder Judicial admite recurso de apelación a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos. Se acabaron los secretos de Estado. La Gaceta publica la derogación de la ley que les pone fin. Gabinete Económico plantea al viceministro del Tesoro de Estados Unidos, William McDonnell, estrategias para impulsar la inversión en Honduras. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Les saludamos. Hoy ya cumplimos miércoles 23 de marzo, a punto de irse el tercer mes del año. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña en este espacio informativo, por supuesto, con una agenda cargada durante esta hora de noticias. Gracias por informarse con nosotros. De inmediato iniciamos con la información, licenciado, esta noche. ¿Es correcto? Vamos con más titulares. En Operación Débora 6 del Ministerio Público se capturaron a violadores y a otros hombres acusados por violencia doméstica y sexual. Alarmante. Los accidentes de tránsito dejan más muertes que la pandemia de la COVID-19. Hoy se reportan 20 fallecidos en accidentes viales en diferentes sectores del país. En noticias internacionales, embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, denunció la dictadura de Daniel Ortega. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informando que la Corte Suprema de Justicia ha admitido un recurso de apelación a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Detalle, Guillermo Paz. El juez natural de primera instancia admitió el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, a fin de desvirtuar los argumentos y pruebas presentadas por la justicia de los Estados Unidos en torno a sus vínculos con el narcotráfico, de las cuales deberá defenderse en la Corte del Distrito Sur, en la ciudad de Nueva York. Lo que ha ocurrido es que el juez de letras natural designado de la Corte Suprema admitió a trámite del recurso, eso es muy normal, y ordenó, por supuesto, el envío de las actuaciones al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y además señaló 3 días para que la defensa se persone. Todo recurso es generalmente admisible. No hacerlo sería violentarlo el derecho a su defensa y el derecho a una revisión de lo actuado por el juez ad hoc. Se explicó que la admisibilidad del recurso de apelación se considera un mero trámite procesal y sirve para que el juez natural traslade a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia las diligencias de lo actuado, a fin que el presidente de ese poder del Estado convoque a un pleno de magistrados de apelaciones en segunda instancia para que resuelvan si se cumple los parámetros establecidos en el auto acordado
o lo deniega. Es un mero trámite para darle entrada a los pasos procesales siguientes. Ya el juez de primera instancia decidió en su momento procesal oportuno conceder la extradición, decisión que fue impugnada, es decir, fue apelada por parte de su defensa técnica. El Tribunal de Alzada, en este caso, quien va a funcionar como Corte de Apelaciones, es el Pleno de la Corte. Entonces, simple y sencillamente tienen que convocar a la reunión para conocer, fíjate bien, el recurso de apelación. Los defensores del exmandatario aseguran que aún tienen entre sus manos el recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Denuncias contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el Ministerio Público no fueron materializadas en requerimientos fiscales, por lo que el Poder Judicial tiene luz verde para ratificar la extradición según algunos abogados. René Amaya. El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, fue claro y contundente. El expresidente de la República sí tiene 32 denuncias en su contra por varios delitos, pero ninguna de ellas ha caído en un requerimiento fiscal, lo que indica que la extradición o no del expresidente Juan Orlando Hernández está en manos del Pleno del Poder Judicial. Lo que sí puedo informar yo es que son denuncias, no son requerimientos fiscales, y tenemos entendido que el acuerdo de extradición que firmó el país habla de procesos encoados a través de requerimientos fiscales, y de eso no tiene ninguno el expresidente. Para especialistas en el área penal, hasta este momento no hay asidero legal para detener la extradición del exgobernante hondureño, y la explicación es sencilla. No pueden ahorita de una manera introspectiva iniciar un proceso de investigación y máxime de judicialización cuando primeramente el 27 de enero ya los Estados Unidos estaba solicitando formalmente la extradición del señor Juan Orlando Hernández. Los constitucionalistas aseveran que los tratados están por encima de la Constitución de la República y las leyes del país, y explican que si existe un pedido de extradición de los Estados Unidos, este deberá de cumplirse. Quienes lo impidan incurrirán en delito y corren el riesgo de ser solicitados también en extradición. Bueno, si la Corte, si los magistrados proceden a hacer caso de las solicitudes en fundamento legal que están presentando la defensa de Juan Orlando, ellos caerían en prevaricato judicial, abuso de autoridad y co-conspiradores para traficar toneladas, porque ellos saben bien cuál es el tema, cuál es el punto principal. Se conoció que la mayoría de las denuncias que tiene el expresidente Hernández Alvarado ante el Ministerio Público es por supuestas violaciones de derechos humanos y otras por supuestos actos de corrupción. René Amaya, 11 Noticias. Y la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso Nacional de la República un informe sobre la situación de las extradiciones, pero hay quienes consideran que este flujo de datos puede entorpecer los procesos. La variedad de informaciones y datos que se conocen desde los diferentes operadores de justicia en cuanto a las solicitudes de extradición proporcionadas a una comisión del Congreso Nacional ha generado preocupación. Para el caso, profesionales del derecho consideran que esta situación podría caer en responsabilidad penal. Inician diligencias investigativas y de encontrar algún grado de responsabilidad, ya la misma Constitución de la República establece cuáles son los procedimientos que se tienen que hacer para deducir responsabilidad a altos funcionarios, en este caso magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde la sociedad civil consideran que se debe de tener mucho cuidado en este tema, esperando que no haya ninguna fuga de información a causa del informe del Poder Judicial que detalla todas las solicitudes de Estados Unidos a la Comisión de Extradición del Congreso Nacional. Sabemos que hay aspectos que son elementales para no estropear la investigación, pero los poderes del Estado deben de tener información efectiva, real, y que pueda estar a disposición de cada uno de ellos para evitar que no pueda haber retardo. Asimismo, desde la comisión que aborda esta problemática también han coincidido en que los procesos de extradición han sido trastocados por años, esperando que con la actual labor se pueda tener un orden y transparencia de una vez por todas. Nosotros estamos haciendo una relación de los hechos, tenemos que presentar un informe que contenga en primer lugar la información oficial de cada una de las dependencias, tenemos que contrastarla, se va a sistematizar porque cada uno de ellos nos ha entregado informes por
escrito. Se les ha pedido en algunos casos ampliación de estos informes porque no incluyeron elementos que a juicio de la comisión son relevantes. Son 41 órdenes de extradición que se tienen en manos de las autoridades policiales, por lo que se espera que a partir de ahora se informe claramente de cada solicitud planteada por la Nación del Norte. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Vamos ahora con Iris Urbina, quien nos informa que en audiencia inicial se dicta prisión preventiva a implicados en el asesinato del sacerdote Enrique Vázquez en la zona norte. Por los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, continuarán recluidos en la cárcel del Progreso Lloro los involucrados en el asesinato del sacerdote Enrique Vázquez, luego que en audiencia inicial el juzgado de letras seccional del Progreso les dictó auto de prisión. De tal forma que el juez de letras seccional ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra los dos involucrados, Jorge Martín Guzmán Maldonado y Nelson Ariel Lara Pineda. Las pruebas documentales testificales presentadas por parte de la Fiscalía fueron suficientes para que el juez ordenara que los imputados sigan en la cárcel. En el momento en que se prueban todas las pruebas pertinentes, las partes procesales, por parte de las partes procesales, al estudiar toda la situación, la juez de letras o el juez de letras seccional pues ha determinado que ellos deben de seguir recluidos en el centro penitenciario del Progreso en el departamento de Lloro. Mientras que el tercer sospechoso, que se trata de un menor de edad, se le sigue el proceso en el Juzgado de Letra de la Niñez y la Adolescencia de la Sección Judicial de El Progreso. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bien, y como lo mencionaban nuestros titulares, se acabaron los secretos de Estado. Luego de ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro, este día ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta la derogación de la ley de secretos. Kimberly Espinosa nos explica. La titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, sancionó y posteriormente envió para su publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo para derogar la ley de secretos oficiales. Así lo confirmó el secretario de la Presidencia. Esto demuestra que tenemos un gobierno de acorde a las demandas de la ciudadanía, afirmó. Los beneficios principales es que ya no se va a permitir el guardar información del acceso a la información pública. Va a ser información que se maneje de manera transparente, a la que los ciudadanos en general van a tener acceso. Ya no va a haber secretos, entonces va a ser transparente y esto nos ayuda a luchar contra la corrupción principalmente. Analistas califican de positivo este procedimiento que ayudará a develar qué destino han tenido millones de fondos públicos durante la gestión de las pasadas administraciones gubernamentales. Ojalá que el decreto sea lo suficientemente potente como para abrir las puertas a la información y a la investigación. Desde su cuestionada aprobación en 2014, se pudo notar mala fe en su aplicación, cuestiona este abogado, que señala que a partir de la fecha comenzará el desfile de altos exfuncionarios por los tribunales de justicia del país. Si se identifican indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal relacionado con el manejo de estos fondos, pues se le deduzca la responsabilidad a los que han cometido estos abusos. Es un primer paso importante, pero se deben hacer otras reformas, señalan desde sociedad civil. En primer lugar, fortalecer la institucionalidad pública para poder blindarla contra la corrupción. Si continuamos con las prácticas que se vinieron dando en las instituciones públicas, va a ser la de nunca acabar. Bajo esta normativa, la información se clasificaba en secreta y ultrasecreta, lo que permitía prohibir su publicación durante 15 o 25 años. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Le informamos ahora en el campo internacional. Los presidentes Nayib Bukele de El Salvador y Alejandro Yamatei de Guatemala presuntamente participaron en la fuga fallida de extraditables panameños, hijos de hecho del exmandatario de ese país, Ricardo Martinelli. Los presidentes de El Salvador y Guatemala, Nayib Bukele y Alejandro Yamatei, habrían supuestamente apoyado a los extraditables hermanos Martinelli para evitar la justicia de Estados Unidos, según un reportaje del diario panameño La Prensa.
Medios de comunicación de El Salvador han prestado atención a la investigación que dejó al descubierto los supuestos vínculos del presidente Nayib Bukele y su asesor, Damián Merlo, que en un plan puesto en marcha hace 2 años para que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli escaparan de Estados Unidos. Según las fuentes panameñas, Bukele podría haber colaborado en el intento de fuga de los hermanos Martinelli, que realizaron para intentar evadir la justicia de Estados Unidos, donde esperan condena en estos momentos. La investigación explica que el mandatario salvadoreño fue advertido por un diplomático estadounidense de los problemas legales que tenía Martinelli, ante lo cual este volvió a contactar a Merlo para ponerlo al tanto del asunto, facilitando además contactos y rutas para que los hermanos salieran vía Guatemala. Valeria Rojas, 11 Noticias. Continuamos con las noticias. Les cuento que el secretario privado de la presidencia, estoy hablando de Héctor Manuel Zelaya, y miembros del gabinete económico plantearon al viceministro del Tesoro de los Estados Unidos, William McDonald, estrategias para impulsar la inversión en Honduras. Autoridades del gobierno de Honduras se reunieron con una comitiva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para tratar el combate a la corrupción, deuda externa, inversión extranjera, readecuación de la deuda y rescate de la estatal eléctrica. Pues se han tocado temas muy importantes como la parte macroeconómica, la parte de deuda, la parte del tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la parte de transparencia, corrupción. La delegación hondureña estuvo liderada por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, quien expuso la necesidad de promover la inversión extranjera para generar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida. Hablamos también de la supervisión bancaria. El Departamento de Tesoro tiene una participación activa en lo que es la supervisión bancaria y ayudan también a la supervisión bancaria de países amigos, como es el caso nuestro. Hablamos también de los temas de crímenes económicos, de lavado de dinero, dinero de narcotráfico, dinero de corrupción, y también hablamos de las medidas de transparencia y de rendición de cuentas. El coordinador del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Edwin Araque, manifestó que la comitiva de Estados Unidos explora opciones de apoyo en la gobernabilidad, financiamiento a los sectores productivos y establecer un clima de transparencia para generar confianza en el sector privado. Opciones de apoyo en la parte de gobernabilidad, financiamiento a los sectores productivos y sobre todo establecer un clima de transparencia. La comitiva de Estados Unidos estuvo liderada por el viceministro del Tesoro, William McDonald. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. También estuvo presente la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos. Y hablando del Banco Central de Honduras, las autoridades del Banco Central, pongan atención, advierten sobre el riesgo de usar criptomonedas en Honduras. Mediante un comunicado, autoridades del Banco Central de Honduras advierten a la ciudadanía sobre los riesgos a los que se exponen al hacer uso de los Bitcoin o criptomonedas, en vista que en el país no existe ninguna ley que regule su circulación. Nosotros aquí en Honduras no podemos seguir ese modelo y todavía está en estudio por parte del Banco Central y lo manifestaron el año pasado. Ahora, las criptomonedas son muy variadas, hay muchas, el Bitcoin solo es una, así que el hondureño que participe en ella va a su propio riesgo, porque no está regulada, ya lo dijo el Banco Central hoy. Para la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillos, si bien esta criptomoneda ya se usa de forma legal en algunos países como El Salvador, en el caso de Honduras, la moneda de curso legal sigue siendo el lempira. Por otra parte, también le resta poder a la política monetaria porque no se puede utilizar con este tipo de transacción. Se pierde la capacidad de seguir y de darle seguimiento a todas las transacciones que se ejecutan por esa vía. A pesar de esto, representantes de varias empresas que promueven el uso de las criptomonedas en Honduras aseguran que un 20% de los ciudadanos ya conocen muy bien su manejo y de hecho otro buen porcentaje hace uso de las mismas y con muy buenos resultados.
Por lo menos el 20% de los hondureños conoce y sabe qué es un Bitcoin, podría decirle, manejo Bitcoin porque es lo que más se ha escuchado a nivel mundial y sobre todo también en nuestros países hermanos hondureños. Sin embargo, pues de este 20%, por lo menos de un 5 o un 7% ya también está comercializando también en pequeñas porciones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En otros temas les informamos que los transportistas de carga y las autoridades del gobierno central han logrado un acuerdo en la nueva tarifa que se va a implementar en este rubro del transporte de carga. Víctor Valladares. Representantes del transporte de carga lograron un acuerdo con el gobierno en lo relacionado al precio que a partir de ahora se establece en fletes por mercaderías y que son estimados en base a kilómetros recorridos por las diferentes carreteras. Aún así, la tarifa que se está implementando es una tarifa que viene desde el 2011 y si la revisamos ahorita ese precio queda bien bajo, ¿verdad? Es el 1.24 de dólar por kilómetro recorrido y hay otras salvedades ahí en la tarifa también pues que se incorporan a la tarifa que estaremos haciendo llegar pues a través de comunicados también a los transportistas qué es lo que deben de cobrar en las rutas que recorren. Con este acuerdo se pone fin a las amenazas de paro nacional que habían programado para esta semana, aseguran las autoridades del Instituto del Transporte. La tarifa mínima es de 1.24 por kilómetro que ellos recorren y está establecida en el artículo 66 de la Ley de Transporte Terrestre, en el Acuerdo 528 y en el Decreto 136-2018 en el artículo 99-A. Esa es la normativa legal que está vigente en el país, la normativa que se debe aplicar en el tratamiento de la relación contractual que debe de existir entre el dueño de la mercadería, que es el empresario, ¿verdad?, y el transportista de carga. De acuerdo a los transportistas, aún quedan algunos puntos en la mesa de negociaciones. Sin embargo, una vez fijada la nueva tarifa, sus unidades pueden trabajar sin mayor contratiempo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos con la noticia positiva de hoy. Hay nuevos profesionales universitarios. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Tras 2 años en los que no hubo graduaciones presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a causa de la pandemia del coronavirus, hoy 1.500 alumnos de la Facultad de Economía recibieron su título universitario de manera presencial. Las máximas autoridades de la alma mater aseguraron sentirse llenos de satisfacción al poder realizar estas actividades académicas de manera normal, luego que han bajado los índices de COVID-19 en el país. Les invito a que continúen estudiando, les invito a que se continúen formando. Entre más se fortalezcan, más posibilidades de éxito podrán tener. Recuerden que ahora tenemos una Centroamérica pujante. Unos graduandos y sus familiares tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte, alegría por culminar con éxito sus estudios, pero por otra, se llenaron de nostalgia porque algunos de sus seres queridos fueron víctimas del SARS-CoV-2. Un gran sacrificio de mi padre que me acompaña, de mi madre que ahora está en el cielo y que se lo dedico a ella con todo el orgullo del mundo porque ella fue mi motor para estar aquí y lastimosamente en noviembre del 2020 ya falleció a causa del COVID, entonces para mí fue un golpe muy grande, pero hoy le digo en el cielo que espero que esté orgullosa de mí. Este logro se lo doy a mi hermana desde el cielo, yo sé que ella hoy está muy orgullosa de mí y sé que es un día muy importante y que quizás ella no está acá, pero está ella presencia, su presencia. En tanto, los padres no pudieron ocultar su alegría de ver cómo con el apoyo a sus hijos esto dio los frutos esperados. Fueron momentos de mucho trabajo, los maestros, los doctores y másters quienes nos dieron las clases, nos ponían retos y prepararnos para lo que es el profesional de ahora, ¿verdad? En primer lugar agradeciéndole a Dios y después el esfuerzo que ella ha puesto para seguir adelante y el esfuerzo de nosotros, sus padres, apoyándola en todo momento. El próximo viernes otro grupo de estudiantes recibirá su título universitario en diferentes carreras. Gisela Calix, 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a
Grupo Vanguardia. Hacemos una breve pausa en las noticias y nos vamos con Diana Paz al mundo deportivo. Licenciado Raúl Valladares, buenas noches y gracias por recibirme de nueva cuenta y buenas noches a ustedes también, amables televidentes de 11 Noticias Estelar. Soy Diana Paz, hoy es miércoles 23 de marzo y tengo lista la información deportiva de este día. Hoy hablaremos acerca de la petición de Rusia para ser sede de Eurocopa y más. Comenzamos. El Comité Olímpico Internacional anunció que varias medallas de oro otorgadas por levantamiento de pesas en los últimos Juegos Olímpicos serán removidas debido al dopaje de los ganadores. Kazajstán es el país más afectado ya que de los 7 oros en halterofilia entre Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, solo se ha quedado con 1. Debido a los casos de dopaje en las últimas competiciones, el COI no incluyó a la halterofilia en el programa deportivo por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En plena invasión a Ucrania y estando excluida de las competiciones deportivas internacionales, Rusia ha manifestado de manera oficial que desea ser sede de la Eurocopa 2028 o 2032. Esto se conoció ya que la UEFA publicó este miércoles la lista oficial de candidatos y también anunció que la decisión de las dos sedes se tomará al mismo tiempo en septiembre del 2023. Al igual que los rusos, otro país que se postuló para ser sede de cualquiera de estas dos Eurocopas es Turquía. Los rusos y turcos competirán contra Reino Unido para la edición del 2028 y contra Italia para ser sede de la Euro del 2032. El técnico uruguayo Manuel Gregorio Keosellán llegó este día a San Pedro Sula para asumir el mando del Club Deportivo Maratón. Pese a que el cuadro verdolaga está en la 7ª posición del Clausura 2022, Manolo aseguró que el objetivo del equipo es ser campeón. Keosellán comenzará su 5º ciclo como entrenador del maratón el próximo sábado 2 de abril en el Clásico Sanpedrano ante el Real España de Héctor Vargas. Para mí un gusto haber compartido con ustedes este segmento deportivo, pero recuerde que puede ver esta y otras informaciones a través de www.11noticias.hn. Compañeros, continuamos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Gerlin Díaz nos informa que diferentes sectores de la sociedad sanpedrana le recuerdan al exalcalde Armando Calidonio que ahora es regidor de la comuna y que por lo tanto deje de pedir extravagante seguridad luego de que pidiera 19 policías a su cargo. La petición del exalcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, para que 19 policías municipales le resguarden su vivienda e integridad física, es condenada por diferentes sectores de la sociedad sanpedrana, quienes le sugieren que mejor acepte su papel de regidor y que cualquier privilegio de seguridad corra por sus propios gastos. Que está viviendo San Pedro Sula. No cabe al lugar una petición de esa magnitud. Ese es el otro punto, o sea, él es un regidor, o sea, es un ciudadano común y corriente todos, es más, sus salarios salen de los impuestos que nosotros pagamos. Roberto Contreras, alcalde actual de la ciudad, le negó cualquier apoyo de seguridad y según los analistas está en todo su derecho porque no está estipulado en la ley de municipalidades. La ley lo autoriza, ni mucho menos a que se estén, por ejemplo, teniendo a servidores públicos como asistentes personales, haciendo mandados y ese tipo de cosas, si lo vemos así. Las finanzas de la municipalidad no son las mejores según economistas y solo esta petición del exedil rondaría en salarios para su seguridad unos 300,000 empiras mensuales. Le asisten los mismos derechos que a los otros miembros de la corporación municipal y además de eso la situación del país y en particular la situación de la alcaldía municipal definitivamente que no está para esos gastos extremadamente altos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz.
Y René Amaya nos informa que el alcalde Aldana, el alcalde capitalino, está ordenando suspender con grúas a vehículos de pobladores de la colonia El Hato de En Medio en la capital. Esta situación ha generado repudio y malestar entre los pobladores de esa zona. Sumamente molestos reaccionaron hoy algunos pobladores de la colonia Hato de En Medio de esta capital ante la decisión del alcalde Jorge Aldana de levantar con grúas los vehículos que estaban mal estacionados en algunas calles en este sector de la capital. Nosotros tenemos nuestro carro, pero nosotros lo metemos y tenemos un área verde, pienso yo, y no es que nos pertenece, ¿va? Sí. Pero creo que tenemos, porque está a favor de nosotros. Sí, ese es el problema, que aquí es difícil conseguir parqueo. Es difícil. Por eso le digo, ¿debería haber una alternativa? Claro que sí, porque aquí hay mucho vecino que no tiene parqueo y a veces lo dejan en la calle. A pagar multa. Muchos tienen que pagar multa. Pues recogieron bastantes carros, tengo entendido. El enojo de estos pobladores es que no solo tendrán que pagar la multa de los vehículos, que oscila entre los 300 y los 3.000 empiras, sino que las autoridades edilicias no le dan una alternativa donde estacionar los automotores. Tampoco han creado estacionamientos para dejar sus unidades. Ninguna opción nos han presentado, pero lo único que hubieran pensado en parqueos antes de empezar a llevarse los carros con las grúas, porque si ya tuviéramos parqueo, pues no estuviéramos ahí con este problema. Bueno, yo pienso que son medidas a quemarropa, sin consultar con la gente. Es un poco raro porque se supone que la política del gobierno es hacer todo vía consulta, ¿va? Pero claro, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Pero las autoridades municipales dicen que se trata de poner orden en la capital y recuperar las áreas verdes cuyos propietarios de las viviendas las utilizan como parqueos privados. Sí, se ha delimitado un acceso a la calle. Hay un lado de la calle donde se pasa la fila vehicular, donde esté pintado en amarillo va a ser prohibido estacionarse. Donde esté pintado en color azul o no esté señalizado, ahí la persona va a poder estacionarse. Aquí lo importante es que nos eduquemos. Primero, donde se puede estacionar y el lado donde no se puede estacionar. René Amaya, 11 Noticias. Vamos en un contacto en directo hasta el Congreso Nacional con Fernando Artaga, quien nos presenta un resumen de la actividad legislativa de esta tarde-noche. Adelante. Buenas noches, André. Buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias Estelar. Comentarles en primera instancia que ha sido aprobado esta noche un proyecto presentado por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que decreta que cada 24 de marzo se estará declarando el Día Nacional para la Verdad, la Memoria y la Justicia. Pero algo que se estaba esperando y que se está dando ya en este específico momento es que se está presentando el informe por parte del diputado Yossi Toscano para la elección del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y también del consejero del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar en este momento la presentación de este informe que se está realizando esta noche. Audiencias públicas para elección del consejero del Consejo Nacional Electoral. Los aspirantes se recibieron en el orden siguiente: Ana Joaquina Rodríguez, Augusto Aguilar, Carlos Jiménez Borjas, Félix Ambroso Sabio, Frank Gerardo Moncada, Gladys del Socorro Cruz Sánchez, Heriberto Baquedano Membreño, Irma Oliva Rodríguez, Isis Perdomo Cantarero, Jaime Danilo Villacorta, José Arnulfo Lagos Argeñal, Julio César Navarro, Keila Milagro Herrera, Leonardo Rodas Contreras, María Luisa García Rodríguez, Nelson Humberto Fletes, Óscar Armando Vázquez, Pedro Pablo Ramírez, Santos Alberto Osorio. Quinto, cada uno de los postulantes a consejeros del Consejo Nacional Electoral contó con 20 minutos en donde la Comisión Especial realizó preguntas evaluando los parámetros siguientes: la idoneidad de cada aspirante, la proyección institucional de cada aspirante, la lealtad institucional y ética profesional de cada aspirante, la claridad del postulante respecto a los desafíos democráticos del país. Sexto, subsiguiente, los miembros de la Comisión Especial, los honorables diputados Yossi Toscano, Kelly Yajaira Aguilar Escalante, Luis Enrique Ortega Sánchez, Mario Rafael Argeñal Medina, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, nos reunimos en el mismo Salón Rosa a efecto de deliberar y llegar a un consenso sobre la tarea a nosotros encomendada, que era elegir al aspirante idóneo para desempeñar el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral.
el cual es de tanto impacto para el país y la democracia, teniendo la conciencia de que nuestra decisión va a ser la que genere confianza a la ciudadanía y otorgue seguridad y certeza de que nuestras actuaciones son con base a la honorabilidad y transparencia que el pueblo de Honduras requiere y se siga construyendo democracia. Séptimo, en fecha 15 de marzo del año en curso, en el Salón Ramón Rosa se realizaron las audiencias públicas para elección del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Se comenzó a recibir a los aspirantes a las 9 de la mañana en el orden siguiente: Ernesto Paz Aguilar, Félix Gerardo Martínez, Gladys del Socorro Cruz Sánchez, Heriberto Baquedano Membreño, Isis Perdomo Cantarero, José Arnulfo Lagos Argeñal, José Luis Cruz Rivera, Leonardo Rodas Contreras, Luisa Carolina Castillo, Orlando Alfredo Flores, Óscar Armando Vázquez, Pedro Pablo Ramírez Guevara. Octavo, la comisión especial conformada por los diputados mencionados en los numerales anteriores, mismos que recibieron a los postulantes para el Tribunal de Justicia Electoral con el orden antes mencionado, y la mística de trabajo fue la misma utilizada para con los aspirantes a consejeros y se les brindó 20 minutos contestando las siguientes preguntas, midiendo la idoneidad de cada aspirante, la proyección institucional, la lealtad institucional y ética y profesional de cada aspirante, la claridad del postulante respecto a los desafíos democráticos del país. Noveno, los miembros de la comisión especial se reunieron en el mismo salón Ramón Rosa a efecto de deliberar sobre el aspirante idóneo para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Es así, para brindar un panorama sobre el sistema de justicia electoral en nuestro país, exponer algunos de los principales estándares fundamentales sobre el respeto y la protección de los derechos políticos de los hondureños. Reunida esta comisión especial en el entendido del honor que se nos confirió, sabiendo de la importancia para el país de contar con la constitución de ambos órganos para la naturaleza de estos, siendo que por un lado el consejero es quien le da validez y carácter de prueba a los procesos electorales de los hondureños, y por otro lado el tribunal, que es el ente sancionador en materia electoral y como requerimiento principal lleva consigo que sus titulares sean de reputación intachable, habiéndose tomado en cuenta la idoneidad, proyección institucional, lealtad y ética profesional de cada uno de los aspirantes a ambos cargos. Así también... Bueno, esto es lo que se está dando a esta hora de la noche en el Congreso Nacional. En unos minutos se estarán dando los nombres de los cuales estarían votando aquí también en este Congreso y serían los sustitutos ya para ocupar estos cargos en el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Andrea, pendiente desde el hemiciclo legislativo. Gracias, Fernando Arteaga, por ese informe desde el Congreso Nacional. Vamos con esa información a una breve pausa comercial, pero antes le recordamos que nos puede escuchar a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 para Choluteca. Ya regresamos. Bueno, atención, sin medicamentos están los hospitales de Honduras. Y para suplir las carencias de esos medicamentos, la Secretaría de Salud requiere los 1.200 millones que gastaron en las latas móviles. Se ocupan 1.200 millones para poder colocar las medicinas en los hospitales. Kelly. Pues yo vengo de Juticalpa, hoy ingresaron a mi paciente. Y en Juticalpa sí tuve que comprar desde las jeringas y 2 medicamentos afuera. Pues mire, señor, yo medicamentos me he tocado comprar, pero sí hacerle un montón de exámenes a mi hija, que solo Dios sabe cómo se los he mandado a hacer, porque yo vengo de La Esperanza en Tibucá. Este es el clamor del pueblo hondureño que llega del interior del país en busca de atención médica al primer centro asistencial, situación que se replica a lo largo y ancho de Honduras, por lo que autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que para lograr un abastecimiento óptimo necesitan 1.300 millones de lempiras, de los que apenas tienen 100, por lo que piden a la población hacer acopio de comprensión. La salud no importó en Honduras. Ahorita yo tengo 100 millones de lempiras para comprar medicamentos, únicamente de 1.300 millones que yo necesito para lo que es el cuadro básico de medicamentos. Tiene que reformularse el presupuesto
para poder generar dinero para comprar los medicamentos que el pueblo de Honduras ocupa. No sé si con las lanchas que compramos podemos sanarle la vida a alguien. Ante esta emergencia, a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, se puede coordinar para priorizar la compra de medicamentos urgentes para atender a la población que los necesitan. Desde la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud tenemos un mecanismo que se llama negociación conjunta de precios de medicamentos. Significa que nosotros sentamos a los proveedores, grandes proveedores de medicamentos y negociamos los precios a la baja. Hacemos una subasta a la baja. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. La falta de directores regionales en el departamento de Cortés genera atrasos para combatir la pandemia y el resto de la problemática sanitaria, aparte de que no hay medicamentos. La falta de nombramiento de un director de salud para la región metropolitana de San Pedro Sula está generando atraso para combatir la problemática sanitaria y más en el combate al coronavirus, ya que solo se está alcanzando un 10% en la vacunación, hay escasez de insumos y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Entonces ahí estamos comprando el agua nosotros, el agua está para los algodones, para usar en la vacunación. Porque no hay autoridades y las estamos esperando como agua de mayo, como decimos nosotros los catrachos. ¿Es urgente que se nombren entonces? Es urgente que los pongan ya, porque los necesitamos. Los equipos que están llevando la vacunación pediátrica contra el COVID-19 informaron que existen suficientes vacunas, pero que necesitan firmas autorizadas, las cuales no hay, y eso genera atraso en el combate contra la mortal enfermedad. También invitándoles que tenemos todavía el puesto de vacunación de 1 a 6 de la tarde aquí en el Miguel Paparahona, que bajó en un 75% la demanda, ¿verdad? Cuando nosotros vacunábamos 200 y ahorita estamos vacunando 60 personas, o sea, estamos preocupados realmente. Lo que más preocupa a las representantes de las diferentes unidades de la región de salud en el departamento de Cortés es que hay que movilizar personal médico y equipos y no hay quien coordine esas acciones ante cualquier rebrote de coronavirus. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Voy a hacer un alto en las notas de salud para informar que al Consejo Nacional Electoral en representación de Libre va a ser electo Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario y analista de la vida nacional. Julio Navarro será el sustituto de la abogada Rixi Moncada, ahora ministra de Finanzas, como máxima autoridad del Partido Libertad y Refundación, que postuló a Xiomara Castro a la presidencia. El sociólogo y analista Julio Navarro será el representante en el Consejo Nacional Electoral, y el excanciller de la República, el abogado Ernesto Paz Aguilar, canciller, va a ser el que va a sustituir al hoy canciller Eduardo Enrique Reina. Ernesto Paz estará en el Consejo de Justicia Electoral en sustitución de Eduardo Enrique Reina, que ahora es canciller del país. Seguimos, Andrea. Así es, licenciado. Continuamos con información en el campo sanitario. Autoridades de la región departamental de salud de Cortés registran un incremento de casos de dengue en esta semana epidemiológica número 10 de un 25% en comparación al año anterior. Además, confirman 2 personas hospitalizadas sospechosas de dengue grave, una en el Hospital Mario Catarino Rivas y otra en el Hospital de Puerto Cortés. Casos hospitalizados, pues no, solo tenemos uno en Catarino Rivas y uno en el Hospital de Puerto Cortés. No hay fallecimientos por causas de dengue en estos momentos. Son dengue que están con signos de alarma, pero que no están en un estado grave todavía. Entonces están manejándose satisfactoriamente hasta el momento y pues esperemos que la evolución sea satisfactoria. ¿De qué edades son estos pacientes? Son pacientes adultos, creo que uno es de 25 a 26 años, el que está en el Catarino, y el que está en el Hospital de Puerto Cortés ya es una persona de 55 años. En otros temas hay preocupación debido a las muertes por causa de accidentes de tránsito que no paran a nivel nacional. En la capital, una mujer de la tercera edad lastimosamente perdió la vida cuando iba a buscar agua para su hogar este día. Odalia Urbina, en vivo a esta hora de la noche, nos amplía sobre este importante tema. Adelante.
Así es, buenas noches, Andrea y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche, de acuerdo a un reporte que ha enviado lo que es Transporte Vial, ya ha manifestado de que se tiene alrededor de 20 personas que han fallecido en diferentes accidentes de tránsito en lo que va de este día. Es una cifra bastante aterradora. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, estos tipos de accidentes se deben a choques, también a despistes y también esto por errores de los peatones. Esto al tratar de cruzar lo que son anillos periféricos, bulevares y otros sectores donde el tráfico es sumamente difícil de pasar. De acuerdo también a lo mencionado, se ha dicho que estas personas han tenido también se han visto involucrados en estos tipos de accidentes viales. Comentarles, compañeras, que hemos conversado también con una de las portavoz de Vialidad y Transporte y nos ha manifestado de que este día en un accidente que ocurrió a inmediaciones en el anillo periférico, esto por el Coliseo, una anciana, una sexagenaria, perdió la vida en un accidente de tránsito, esto al tratar de cruzar una de las calles. Sin embargo, se hizo la investigación de acuerdo a lo estudiado por los miembros de la Policía Nacional, el Departamento Policial de Investigaciones y también miembros del Instituto de Tránsito. Se ha llegado a la conclusión que esta señora fue la que cometió el error al pasar a pasarse la calle en un lugar inapropiado, ya que a 20 metros de ese lugar había un puente y es por eso que, de acuerdo a la ley de tránsito, ella prácticamente habría perdido el caso y la persona que cometió este lamentable hecho involuntariamente habría quedado en libertad. Esto es lo que han manifestado las autoridades y de acuerdo a un reporte de las últimas horas son 20 personas a nivel nacional que han perdido la vida. Comentarle que los accidentes de tránsito se ubica en la segunda etapa de las personas que mayor frecuencia mueren en estos tipos de accidentes con más frecuencia, esto a mano de los automóviles y también por motociclistas que realizan maniobras en lugares imprudentes. Así lo han manifestado las autoridades. Son alrededor de 356 accidentes que se contabilizan en lo que van de estos 3 meses. Es lamentable lo que sucede. También a esta hora de la noche ya se realizan operativos en diferentes salidas de la capital, esto para evitar que la suma ascienda y se pueda cerrar con cifras más terroríficas en lo que queda de la noche de este martes. Compañeros, esto es lo que podemos informarles a esta hora de la noche. 20, sí. Gracias a Odalia Urbina. 20 muertos solamente, licenciado, en las últimas horas y durante el fin de semana se registraban otros 28. Ya son cientos de muertos durante este año 2022, solamente en los primeros 3 meses que van de este año, 600 accidentes. Recuerdo que yo traje a los de tránsito, al director de tránsito, sí, y me dijo que iban 100 muertos. 100 muertos en los 3 meses. ¿Más cuántos fueron hoy, Odali? 20, sí. Así es, licenciado, los datos han sido revelados por la portavoz de la Dirección de Viabilidad y Transporte, Dania Cruz. Bien, bueno, está de verdad, gracias, Odali, de verdad dura la cosa. Preocupante. ¿Vio a ese muchacho de esa moto? Es que los de las motos se meten también. De verdad que una moto, un carro, una mototaxi, todo vehículo es peligroso que puede matar a una persona. Pues bien, voy al norte del país con mi compañera Iris Urbina. Gracias, Odali. En otros temas, la Fiscalía ejecutó este día la operación Débora 6, en la que se capturó a varios hombres acusados por violación y otros delitos sexuales, además de violencia doméstica. En el norte del país, en vivo, Iris Urbina. Adelante, Iris. Gracias.
Gracias, licenciado Raúl. Buenas noches. Y con el objetivo de contrarrestar la violencia de género, el Ministerio Público ha ejecutado la Operación Débora en su sexta etapa, logrando al menos 135 personas vinculadas precisamente contra estos delitos contra las mujeres a nivel nacional. De inmediato vamos a escuchar a la portavoz del Ministerio Público, licenciada Lorena Cali, que tiene más detalles precisamente sobre los resultados de esta operación. El reporte casi al cierre de estas actuaciones establece que fueron 279 requerimientos fiscales los que se han presentado ante tribunales competentes, 215 inspecciones, 116 jornadas de prevención de la violencia con enfoque de género, 5.519 personas que han sido capacitadas y empoderadas de sus derechos, principalmente niñas y mujeres. Asimismo, se reporta más de 135 detenidos por suponerlos responsables de la comisión de delitos en perjuicio de mujeres. La Operación Débora en su sexta etapa ha sido concebida precisamente para atacar la violencia con enfoque de género y las conductas delictivas que ponen en riesgo la vida de las mujeres, consideradas un sector muy vulnerable dentro de la sociedad hondureña. La operación que se ejecutó a nivel nacional se realizó con el apoyo de la Fiscalía de la Mujer, Fiscalía de la Niñez, así como también con apoyo de otras oficinas regionales y locales del país, logrando por supuesto excelentes resultados debido a la cantidad de hombres agresores que fueron capturados durante esta operación. Retorno con ustedes, buenas noches. Gracias, Iris, por la información, nuestra periodista en San Pedro Sula. Por otro lado, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, la presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Zelaya, ha firmado convenio de apoyo con la ONU. Kimberly nos informa. La firma del compromiso público para ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas fue suscrito por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y la representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras. La misión de un gobierno es encontrar acuerdos con los sectores del país, puntualizó la mandataria. Hay un compromiso muy grande. Vamos a iniciar programas y proyectos que van de la mano de las mujeres, especialmente en la evolución de un cambio generacional, de un cambio no solamente en la educación, en la salud, sino que también generar oportunidades para que la mujer pueda desarrollarse ella y sus familias y que puedan entonces generar las condiciones de tener una vida digna. El 8 de marzo, la presidenta de la República recibió la Ley Integral contra la Violencia de Mujeres. Este marco jurídico ya está en la Secretaría de la Presidencia para hacer la revisión y mandarla al Congreso, reveló Castro de Zelaya. No somos palabra, somos hechos. Y esta posición que hoy tenemos, nuestro anhelo es que podamos abrir el camino para que otras mujeres también asuman esta gran responsabilidad. Pero estamos totalmente claras. El compromiso por parte del gobierno es positivo, afirmó la representante de la ONU. Celebramos en Honduras, celebramos teniendo una presidenta así comprometida, este acto lo demuestra hoy, una designada presidencial, también Doris Gutiérrez muy comprometida, una ministra de la Condición de la Mujer, Doris García extremadamente comprometida y todos también los representantes del gabinete que están presentes aquí. Compromiso público para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y ha hecho público ella el deseo de querer que en Honduras en sus nuevas políticas las niñas sean beneficiadas. Estamos claras con este compromiso que hoy firmamos, remarcó la presidenta Castro. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Sorpresivamente, el embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Minfeld, se rebeló ante el gobierno de Daniel Ortega, al cual catalogó que tiene una dictadura en la cual no hay elecciones creíbles y tampoco existe separación de poderes. El embajador nicaragüense ante la OEA también dijo que tenía temor
por él, por su vida, pero que no aguantaba más, que tenía que decirlo. E inmediatamente hubo una respuesta de la Cancillería de Nicaragua diciendo que él ya no era el representante, pero sí el embajador Arturo Minfeld ha dicho de que no aguanta más la dictadura en Nicaragua, que no hay elecciones, que él solicitó también que dejaran a varios presos políticos, especialmente a aquellas personas de mayor edad, que los dejaran en libertad. Esta es la nota. Una sorpresiva postura tuvo este miércoles el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, quien se refirió al gobierno de su país dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo como una dictadura en la que los empleados públicos son obligados a fingir y repetir consignas. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Ante esas declaraciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, valoró el coraje del embajador y su compromiso por tomar esa posición éticamente correcta y dijo en una entrevista que Nicaragua necesita una redemocratización. Necesita una solución. El pueblo nicaragüense necesita redemocratización, necesita reinstitucionalización del país. Necesita que haya un sistema de garantías que le permita el más pleno respeto de sus derechos humanos. El gobierno dirigido por Ortega y Murillo es catalogado por organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos humanos como un régimen al cual responsabilizan de cientos de muertes, y en anteriores ocasiones Ortega consideró los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parcializados. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Inmediatamente la Cancillería nicaragüense emitió un comunicado que desvirtúa las palabras del diplomático, asegurando que sus declaraciones no tienen validez, y ratifica a Francisco Campbell Hooker como su embajador ante la OEA. Tremendo lío que tienen los nicaragüenses en la OEA. Jonathan Girón. Luego de las polémicas declaraciones de Arturo McFields ante la Organización de Estados Americanos en contra del gobierno de Daniel Ortega, en las que acusa al mandatario de dirigir una dictadura, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió una nota de prensa para desvirtuar las palabras del diplomático. A través de un comunicado, la Cancillería nicaragüense explicó que las palabras de McFields no tienen ninguna validez y ratificaron a Francisco Campbell Hooker como su embajador ante la OEA. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional cumple con informar a nuestro pueblo y a quien concierna que el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez, señala el texto. Cabe recordar que fue en noviembre del año pasado cuando el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció la decisión de su país de desvincularse de la OEA. Sin embargo, este proceso demora 2 años para hacerse efectivo debido a procedimientos protocolares y acuerdos que deben cumplirse. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Nos quedamos siempre con información internacional gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Hay diferencias entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y Cristina Kirchner. Vamos con el periodista Marcelo Peláez de Todo Noticias. Dos sectores que integran el Frente de Todos cruzan fuertes acusaciones respecto de la calidad del gobierno que encabezan en un momento muy delicado de la Argentina, con una inflación desatada, sin control y con un pronóstico anualizado para todo 2022 que podría trepar al 60% de suba. En ese marco se produce la disputa entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, que fue quien justamente lo designó para que la acompañara en la fórmula presidencial. Fernández hizo saber que Cristina no le atiende el teléfono, mientras la vicepresidenta sigue furiosa por el reciente acuerdo con el FMI. También busca desplazar a quien lo negoció, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Las tensiones crecen porque el presidente interpreta que Guzmán hizo un acuerdo razonable y se niega a hacer inmediatos cambios de gabinete, como le exige el sector ultrakirchnerista. Tanta pelea no le hace fácil la vida a la gente, declaró hoy el presidente, y llamó a terminar con las divisiones en el gobierno. Solo obtuvo silencio como respuesta
al borde de una ruptura. Desde Buenos Aires, Marcelo Peláez para 11 Noticias. Y vamos a estar dando seguimiento a esta situación en Argentina gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana. Ahora, gracias a La Voz de América, le informamos a través del periodista Gonzalo Abarca que Biden viaja a Europa para sostener conversaciones en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania. Vamos con Gonzalo Abarca. Y bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegando hoy a Bruselas, donde se reunirá con la OTAN y los aliados europeos. El mandatario, según fuentes de la propia Casa Blanca, anunciará una nueva ronda de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá virtualmente a la cumbre de la OTAN mañana jueves, según se informó. Casi un mes después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, hay cada vez más indicios de que las fuerzas ucranianas están pasando a la ofensiva, asestando reveses militares a los rusos y en algunos casos recuperando el terreno perdido, según el Pentágono. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, diciendo que hasta ahora Rusia ha fracasado manifiestamente, según sus propias palabras. Estas apreciaciones, sin embargo, han sido desvirtuadas por Moscú, que mantiene que su ofensiva militar avanza como lo planeado. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusando a Rusia hoy de cometer crímenes de guerra durante su invasión a Ucrania, con base en los ataques contra la población civil e infraestructuras básicas llevados a cabo por el ejército ruso. Tan solo la semana pasada, Biden calificó a Vladimir Putin como un criminal de guerra por los actos cometidos contra los ucranianos. El Kremlin reaccionando a ello, diciendo que tal retórica es inaceptable e imperdonable por parte del jefe de Estado cuyas bombas han matado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Esto de acuerdo a un comunicado. Todo esto sucede en momentos en que la OTAN informó que, de acuerdo a sus datos, entre 7,000 y 15,000 soldados rusos han muerto en estas 4 semanas de combate. Kiev ha ofrecido una resistencia mucho más fuerte que la esperada y le ha negado a Moscú una victoria rápida. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para 11 Noticias. Excelente, gracias a Gonzalo Abarca por este informe y gracias por supuesto a La Voz de América por darle seguimiento a toda esta situación de la guerra en Ucrania. Que sigue, continúa la guerra y a pesar de eso, ya que vamos a ir al deporte un momento con Marlon, ya Rusia ha buscado postulación para ser sede de una próxima Copa del Mundo. Ya lo fueron en una ocasión que no les fue tan bien a los rusos y a pesar de estar en esta guerra contra Ucrania, una guerra donde Putin no sigue mostrando no solo prepotencia, sino que en realidad es un dictador. Hoy miraba un video donde algunos líderes del mundo no le han querido dar la mano a Putin. Este es un hombre bastante duro. Hace poco leí un libro sobre su vida, sobre cómo ascendió y cómo fue llegando. Recordemos que él, despuesito durante la guerra, cuando estaban las dos Alemanias, Putin era espía, era de la KGB, y de ahí fue ascendiendo y ascendiendo hasta ser el dictador que es ahora en Rusia. En un momento viene Marlon Mejía. Así es, preocupante la situación de Ucrania. Ya un cuarto de la población de ese país ha sido movilizada hacia Polonia y hacia otras naciones del mundo en el tema de la guerra. Nos despedimos de esta manera de 11 Noticias Emisión Estelar. Marlon Mejía viene, mañana hay eliminatoria. ¿Y Honduras contra quién juega? Nunca. Contra Panamá. Contra Panamá. Honduras, Panamá, México y Jamaica. De verdad, pues yo quiero Honduras, ¿va? Pero ojalá que Panamá haga un buen partido y pueda ganarle a Honduras para que tenga al menos chance del repechaje, porque nosotros ya no hacemos nada en la peor eliminatoria de la historia, sin duda, que ha tenido Honduras. ¿Cuántos puntos llevamos, Marlon? Cada vez que teníamos 24 en juego con Bolivia y New, no hemos ganado. Un desastre la selección, ojalá que cambie. Pero también voy a decir algo, somos, después de Haití, Nicaragua, y nosotros somos los más pobres y atrasados de Latinoamérica. Llevamos 2 años sin clases a los niños en escuelas y colegios públicos y seguimos igual en muchos sectores del país. Esto yo sabía que eran 3 puntos, esto se muestra también en el fútbol. No sé por qué aspiramos a tanto en el fútbol, si no podemos avanzar ni en educación. Hoy pasamos una noticia
que urge conseguir mañana mismo 1.200 millones de lempiras para comprar medicinas para los hospitales. No hay salud, no hay educación, no hay transporte público. Los que pagamos impuestos tenemos que ir a la privada a pagar, porque también vi una señora que me fijé que le llamó la atención a usted, que la señora vino a Jutical Polancho y no tuvo respuesta en el hospital que vino. Terrible tener que viajar desde un departamento tan lejano, llegar a la capital, llegar al hospital a buscar los medicamentos y que le digan no hay. Sí, entonces, como no hay, así está el país. Ojalá que vuelvan los maestros, regresen a clases y los que no pidan permiso y que vayan los maestros más jóvenes a dar las clases si los otros maestros no quieren. Yo también quisiera estar en la casa viendo por televisión, pero hay que trabajar. Ya viene Marlon Mejía a contar lo más importante del deporte. Buenas noches.